Bien, en este vídeo vamos a ver las primeras clases, o voy a intentar condensar las primeras clases del tema nuevo que se llama, o lo he llamado, las fuerzas. Este tema tiene como particularidad que, a diferencia del tema 6, donde lo que hemos estudiado ha sido qué es el movimiento, así como las magnitudes que caracterizan el movimiento, pues la posición del desplazamiento, el espacio recorrido, la velocidad o la aceleración. Una cosa es estudiar el movimiento y otra cosa es ver por qué se produce ese movimiento, es decir, cuáles son las causas del movimiento. Para estudiar esto tenemos que ir al siguiente apartado, en donde vamos a tratar el concepto de fuerza. Así, de manera, digamos, general, podemos ver que los cuerpos pueden hacer dos tipos de cosas. Por un lado, pueden cambiar su posición, como por ejemplo pues un futbolista cuando da una patada a un balón. Vemos que eso lo que provoca, la causa, es que el balón cambie su posición con el tiempo. Pero hay otros objetos que pueden también deformarse. Tú un balón le aprietas y no se deforma, pero hay otros materiales, como por ejemplo la plastilina, que tú le aprietas o le haces algún tipo de interacción y eso se deforma. En ambos casos necesitamos algo, ¿vale?, que es lo que ha provocado el cambio de posición o la deformación. Es decir, estas cosas, o esto que estamos buscando, no se puede ni oír ni ver, no es algo que percibamos, pero existe porque detectamos el efecto que provoca en los cuerpos, en la deformación o el cambio de posición. Así, tenemos que introducir una nueva magnitud que mida cuánto se ha modificado bien el estado de movimiento de un cuerpo o cuánto se ha deformado este cuerpo. Y esa nueva magnitud es lo que se llama fuerza. Vamos a representarla con una F mayúscula. Y a diferencia del movimiento, donde en el tema anterior, por ejemplo, nos daba igual la masa del cuerpo, el movimiento iba a ser el mismo, ahora la experiencia diaria lo que nos dice es que los efectos sí que dependen de la masa. Por ejemplo, no es lo mismo un balón que pese 3 kilos o que pese 1 kilo. Si tú le aplicas la misma fuerza, no se va a mover igual, es decir, el efecto va a ser diferente. Bien, ¿en qué unidades se mide la fuerza? Pues la fuerza, al ser una magnitud, pues tenemos que cuantificarla de alguna manera, es decir, hay que compararla con un patrón, y esto es lo que denominábamos unidad de medida. Y esta magnitud es una magnitud derivada, no es fundamental, y por tanto tendrá unas unidades que son combinación de las fundamentales. En el caso de la fuerza, sus unidades son los kilogramos multiplicado por los metros dividido entre los segundos. De forma compacta también lo podéis poner así con potencias. Y por simplicidad, como esta unidad se utiliza muchísimo, tiene un nombre especial, es decir, este compendio de de unidades, pues se representa únicamente por la letra mayúscula N y se llama Newton. Es decir, las fuerzas se miden en Newton. ¿Y qué es un Newton? Pues un Newton es la fuerza que se necesita aplicar sobre un objeto que tiene 1 kilogramo de masa para provocarle una aceleración de 1 metro segundo al cuadrado. Es decir, tú tienes 1 kilogramo y una fuerza de Newton es hacer que acelere 1 metro segundo al cuadrado. Esas son las unidades de fuerza, es decir, todas las fuerzas que midamos tienen que ser o tienen que estar en Newton. Y para tener Newton tenemos que multiplicar masa en kilogramos y aceleración en metros dividido entre segundo al cuadrado. Bien, ahora que sabemos más o menos qué es la fuerza y en qué unidades se mide, vamos a ver cómo la representamos. Y aquí es donde aparece un problema. Imaginemos que tenemos un cubo, ¿de acuerdo? Un cubo puede estar definido por varias magnitudes, por ejemplo, el volumen. El volumen, a su vez, pues viene de la longitud, de la anchura y de la altura. Y esos son números que tienen unidades, ¿vale? Es decir, las magnitudes que caracterizan ese objeto, normalmente, con un número y con una unidad, están completamente definidas. Pues el cuerpo puede tener 3 kilogramos de masa, puede tener 25 grados de temperatura, todo eso son valores numéricos que van el número y la unidad. Y estas magnitudes, en el tema 1 dijimos que eran magnitudes escalares. No obstante, hay otro tipo de magnitudes otras magnitudes que, para conocerlas, además de esto del número y de la unidad, tenemos que saber otras dos cosas, que son la dirección y su sentido. Y este tipo de magnitudes, en las que además del número y la unidad hay que saber la dirección y el sentido, se denominan magnitudes vectoriales
y se van a representar no solamente con números, que también, sino con flechas. Ejemplos de fuerzas, digo, de magnitudes vectoriales, pues la fuerza, que es la que se trata en este tema, y aunque no la hayamos visto en el tema anterior, si seguís estudiando física y química veréis también que la velocidad y la aceleración son magnitudes vectoriales. De hecho, en algunos ejercicios la velocidad la representábamos como una flecha que apuntaba hacia un sentido o hacia otro del movimiento. Bien, entonces una fuerza o cualquier magnitud vectorial va a representarse por una flecha parecida a esta. La línea punteada, bueno, vamos a empezar por el tamaño de la flecha, ¿vale? El tamaño de la flecha, es decir, la longitud, es lo que sería el valor numérico. Más grande, pues una fuerza mayor, más pequeña, pues más un valor menor de esa magnitud. Después tenemos la dirección. La dirección es la magnitud esta, o la línea punteada que hace con el eje horizontal, es decir, el ángulo ese que hace con el eje horizontal la flecha. Y por último tendríamos el sentido, que el sentido simplemente es, como tenemos una línea, la magnitud puede apuntar a un lado o hacia otro, de manera que con la flechita indicamos hacia qué lado está aplicándose esa magnitud. Vamos a verlo con un ejemplo que se ve algo mejor quizás. Imaginaos que tenéis una caja y a esa caja le aplicáis una fuerza de 1 newton, ¿vale? ¿Qué le va a ocurrir? Pues el objeto simplemente se moverá hacia la derecha. Si aplicamos una fuerza de mayor valor, por ejemplo de 2 newton, ¿cómo lo representamos? Pues una flecha que más o menos sea el doble de longitud que la flecha anterior, y si lo hemos aplicado en la misma dirección, pues será en la misma dirección. ¿Y qué le ocurrirá al objeto? Pues se moverá a la derecha, pero se moverá bastante más. Si es el doble concretamente, pues se moverá el doble de espacio. ¿Qué indica una fuerza, ¿vale?, aplicada o con un signo negativo? Pues el signo negativo querían decir, cuando lo tomamos como sistema de referencia, que las cosas iban hacia la izquierda. Por tanto, si la fuerza es negativa, su sentido será hacia la izquierda. Pero, ojo, cuidado, la dirección tanto de este caso como de este o este, la dirección es la misma. Lo que cambia es el sentido. Bien, en el último ejemplo que hemos puesto, ahora tenemos una fuerza también de 1,5 newton, es decir, el tamaño de esta flecha es parecido al tamaño de esta flecha. Bueno, ahora no porque está dibujado, pero sería igual. Por tanto, fuerza tiene mismo tamaño, el valor numérico, pero ahora el ángulo que hace con la horizontal es, pues este que señalo aquí, de 45 grados, mientras que en las anteriores el ángulo era completamente horizontal, es decir, el ángulo era de 0 grados. Lo que ha cambiado aquí es la dirección de la flecha. Bien, por todo esto, lo que se deduce es que el efecto que provocan las fuerzas es diferente y depende de, pues, el valor, la dirección y el sentido de la magnitud vectorial que hayamos pintado o que nos pida el problema. Bien, para acabar con este subapartado, las fuerzas no son seres individuales, al igual que si tú tienes 1 kilogramo más 1 kilogramo te da 2 kilogramos, las fuerzas también pueden sumarse o restarse. Sin embargo, sumar o restar con fuerzas, como son flechas, es algo más difícil, digámoslo así, y la suma o la resultante de esa suma o de esa resta se conoce como la fuerza resultante. Entonces vamos a ver los dos casos más sencillos de este año, que es, por primera parte, si las flechas están en la misma dirección, ¿vale?, entonces se suman y se restan de manera convencional. ¿Qué quiero referirme con sumar o restar de manera convencional? Pues tenemos dos fuerzas, F1 y F2, de 2 newton y de 1 newton, y están aplicadas en la misma dirección y con el mismo sentido. Por tanto, como están en el mismo sentido, lo que van a provocar es que si esta caja se mueve, ¿qué le va a ocurrir? Pues es como si se moviese, en vez de tirar un poquito con la de 2 newton y otra con la de newton, como si alguien tirara la resultante fuera la suma de las dos anteriores. Como esta es 2 y esta es 1, pues la resultante tiene que ser 2 más 1, 3. Por el contrario, si esas fuerzas siguen aplicadas en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, una de ellas será negativa, la otra será positiva y se restan de manera convencional, es decir, 2 menos 1, la resultante será una fuerza que vaya hacia la derecha, pero un poquito más pequeña.
Bien, el caso más difícil de esto es cuando las fuerzas se encuentran formando un ángulo de 90 grados entre sí. Para resolver este ejercicio o para resolver este problema y encontrar la suma de las dos fuerzas, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Imaginamos que tenemos esta fuerza F2 de 3 Newton y esta fuerza F1 de 4 Newton. Pues bien, podemos construir un triángulo rectángulo, porque esas fuerzas están haciendo un ángulo de 90 grados, de esta manera. Lo que nos dice es que la fuerza resultante es la hipotenusa de este triángulo, es decir, dibujada sería así, va en esa dirección y en ese sentido, y para calcular el tamaño de esta flecha lo que tenemos que aplicar es el teorema de Pitágoras, que es este de aquí, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Voy a ponerlo así en general por si acaso. Esto es la hipotenusa, este es un cateto y este es otro cateto. ¿Vale? Entonces, aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras, obtenemos que la resultante es una fuerza que no es 3 más 4, 7, sino que es la resultante de obtener o de resolver el teorema de Pitágoras y que da 5 Newton en esa dirección. Por tanto, de manera general, procedimiento para sumar fuerzas. Primero hay que sumar o restar las fuerzas que estén en el mismo eje. Y después, si tenemos fuerzas que nos quedan todavía en ángulo de 90 grados, aplicarles el teorema de Pitágoras para obtener la resultante. Y bueno, para acabar con estos conceptos básicos de fuerza, vamos a ver cómo se clasifican las fuerzas. Las fuerzas se clasifican según cómo se haya producido la interacción. ¿Y por qué? Pues porque tenemos fuerzas, como pone aquí, por contacto, es decir, que necesitan contactar, tocar con aquello que están interaccionando. La más sencilla o una de las más sencillas de ver es la fuerza elástica, es cuando, por ejemplo, la típica que tenemos en gomas, en muelles, y lo que hace es deformar objetos. Vemos que aquí para agarrar esta cuerda, pues tienes que estar en contacto con la cuerda, tú estás haciendo esa fuerza. Luego tenemos también la fuerza de tensión, esta aparece sobre todo en construcciones y es la que mantiene unidos a los cuerpos. Tenemos lo típico, pues está colgando una cuerda del techo y está colgando un cuerpo. Pues aquí vemos que esta tensión, es decir, esta cuerda está haciendo una fuerza que tiene que ser por contacto y que impide que este cuerpo caiga al suelo. Y por último tenemos la fuerza de rozamiento, que es súper importante porque es la que nos permite o la que provoca que los cuerpos se detengan. Cuando tú estás en un coche y frenas, eso ocurre gracias a que existe esa fuerza de rozamiento, que se opone, como veis aquí en el dibujo, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿vale? Esa fuerza de rozamiento es variable, depende de la superficie, y por ejemplo, los que hacéis hockey o los que habéis hecho o patinado, ¿vale? Sabréis que en un hielo esa fuerza de rozamiento es mucho más pequeña, por eso a poco que te desplaces, pues te mueves mucho. Pero como digo, para que se dé todo este tipo tiene que haber un contacto. Por el contrario, tenemos las fuerzas que decimos que son a distancia. Estas fuerzas son más misteriosas porque no necesitan a priori y que sepamos nada con las que estén interaccionando. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria. Si vosotros dejáis un objeto, el que sea, un objeto, y aquí está el suelo, ¿qué le ocurre a este objeto? Pues que de repente vemos que baja. ¿Y por qué baja? Pues baja debido a que existe una fuerza gravitatoria que es la que le está empujando hacia abajo, hacia el suelo. Sin embargo, no hay aquí ninguna cuerda que esté haciendo que este cuerpo, este objeto caiga al suelo. Simplemente que sabemos que entre cuerpos con masa, esos se atraen. Y como la Tierra tiene masa y cualquier otro objeto tiene masa, todos estamos pegados a la Tierra. Y eso no solo hace que nos quedemos pegados a la Tierra, sino que también es la que provoca el movimiento de los planetas. Como el Sol tiene mucha masa y la Tierra tiene masa, eso hace que la Tierra gire alrededor del Sol, que la Luna gire alrededor de la Tierra, etc. Pero como digo, aquí no hay ningún tipo de contacto. Después vendría la fuerza eléctrica, que es casi igual que la gravitatoria, pero ahora se da únicamente con cuerpos que tienen carga. Y la particularidad es que si las cargas son del mismo signo, ya sean las dos positivas o las dos negativas, esa fuerza es repulsiva, y si las fuerzas son de signo distinto, esa fuerza va a ser atractiva.
Esta fuerza es muy importante, entre otras cosas, porque permite que tengamos electricidad, es la que explica las tormentas, es la que justifica un poco el modelo de Rutherford y los otros modelos que no hemos visto, que es que los electrones giran alrededor del núcleo que tiene carga positiva, etc. Después venimos la magnética, que con esta seguro que estáis bastante familiarizados, que se da entre polos de un imán, el polo norte y el polo sur, que también puede ser, pues como sabéis, atractiva o repulsiva dependiendo si juntas polo norte con polo norte o polo sur con polo norte. Y como todos sabéis, no hay ningún tipo de contacto. Tú acercas un poquito el imán y de repente las bolas o los objetos metálicos se unen. Por último, tendríamos la fuerza nuclear. Esta fuerza nuclear es la más exótica quizás que os puede sonar y es la que se da entre protones y neutrones. Y es que pensadlo bien, el núcleo es un lugar en el que hay un montón de cargas, como hemos visto en el tema 4, hay un montón de cargas positivas juntas, ¿vale? Sí, alrededor hay electrones, pero hay un montón de cargas positivas juntas. Como acabamos de decir, la fuerza eléctrica tiene que existir y debería hacer que estas fuerzas positivas se repelieran. ¿Por qué no se repelen y por qué el núcleo es estable? Pues el núcleo se mantiene pegado debido a que existe una fuerza nuclear entre estos protones y neutrones que hace que el núcleo sea estable. Esto por tanto hace que el núcleo sea estable, pero también es consecuencia de otro fenómeno del que a lo mejor habéis oído hablar, que es la radiactividad. ¿De acuerdo? Pues bueno, más o menos esto es lo que veremos en las dos primeras clases del tema.